Hay historias que el mundo no termina de entender, que tienen capas que el tiempo va revelando sin que ninguna de esas revelaciones sea suficiente para que la imagen completa quede finalmente disponible, de manera que las preguntas que quedaron sin respuesta encuentren las respuestas que merecen. Historias que generan conversaciones que no terminan, porque lo que está en el centro de ellas no tiene resolución completamente satisfactoria, disponible, aunque pasen los años y aunque el mundo siga buscando. Que permanecen abiertas no porque nadie haya intentado cerrarlas, sino porque hay algo en ellas que resiste el cierre, que es demasiado grande, o demasiado oscuro, o demasiado complicado, para que las versiones disponibles lo contengan completamente. La historia de Chalino Sánchez es una de esas historias, o una que el mundo del regional mexicano lleva décadas intentando entender sin llegar del todo al fondo, que tiene en su centro un hombre extraordinario cuya vida fue de una intensidad que desafía la comprensión ordinaria, y que tiene en su final un misterio que no ha sido completamente resuelto, aunque hayan pasado más de 30 años desde que ocurrió. Un papel que le fue entregado en el escenario durante una actuación, un papel que tenía algo extraño, y una verdad que nunca fue completamente sabida. Ese papel es el punto donde esta historia concentra todo lo que tiene de incomprensible. No porque un papel sea en sí mismo algo misterioso, sino porque lo que ese papel representaba en ese momento específico, en ese lugar específico, para ese hombre específico, y lo que ocurrió después de que ese papel llegó a sus manos, hace que su existencia sea uno de los detalles más cargados y más inquietantes de toda la historia de la música regional mexicana. Hoy vamos a contar la historia de Chalino Sánchez, del hombre que llegó desde Sinaloa hasta Los Ángeles con nada más que una voz que el mundo todavía no sabía que iba a necesitar, y una historia personal que era tan extraordinaria en sus dimensiones que parecía más la trama de los corridos que cantaba que la vida real de una persona, del artista que creó algo que no existía antes de él, de la manera en que existió después, y que el mundo del regional mexicano todavía lleva dentro, con la mezcla de amor y de tristeza que reserva para las cosas que se perdieron antes de poder ser completamente lo que habrían podido ser, y del misterio, del papel, de la noche en Culiacán, y de la verdad que nunca se supo del todo. San Rosalino Sánchez Félix nació el 21 de agosto de 1960 en La Angostura, Sinaloa. Un rancho pequeño en la sierra sinaloense, donde la vida tenía la dureza y la belleza específica de los lugares que no han sido suavizados por la modernidad, donde la gente vive de la tierra y de los animales y del trabajo que no tiene horarios, porque las circunstancias no los permiten, donde los niños crecen sabiendo cosas sobre la vida y sobre la muerte que en otros contextos no se aprenden hasta mucho más tarde, si es que se aprenden. Chalino creció en ese mundo, lo absorbió de la manera en que se absorbe lo que rodea a uno desde antes de que haya conciencia suficiente para elegir qué absorber y qué no. Y lo que absorbió fue todo lo que ese mundo tenía para dar, que era simultáneamente mucho y difícil de maneras que el mundo exterior rara vez entiende completamente. La música que sonaba en el rancho, los corridos que los hombres cantaban en las fiestas y en los trabajos, y en los momentos donde la música era necesaria, de la manera en que es necesaria en las culturas, donde tiene ese lugar específico. Las historias que esas canciones contaban, y las realidades que esas historias reflejaban,
porque en ese mundo las historias de los corridos no eran ficción, sino el periodismo de los que no tenían acceso a ningún otro tipo de periodismo. Su infancia fue marcada por eventos que habrían destruido a personas que no tuvieran lo que él tenía. Su padre murió cuando él era muy joven. Esa pérdida temprana que tiene su propio peso en cualquier contexto, en el contexto específico de la sierra sinaloense, de esa época, tenía consecuencias prácticas que iban más allá del dolor emocional. Significaba que la familia quedaba en una posición de vulnerabilidad que requería que los hijos mayores tomaran responsabilidades que en otras circunstancias no habrían tenido que tomar todavía. Y luego, el evento que definiría todo lo que vino después. El evento que convirtió a Rosalino Sánchez en el hombre que fue. Su hermana fue violada. Ese hecho brutal y ese hecho real ocurrió cuando Chalino era un adolescente. Y la respuesta que tomó ante ese hecho, la respuesta que la cultura en que había crecido le enseñaba que correspondía a un hombre en esa situación, fue la que tomó. Mató al hombre responsable. Tenía 15 años. Y eso dice todo sobre el contexto en que Chalino Sánchez se formó. No porque matar a alguien sea algo que merezca ser celebrado independientemente de las circunstancias, sino porque dice algo sobre la realidad del mundo en que existía, sobre las reglas de ese mundo, sobre lo que se esperaba de un hombre en ese mundo cuando alguien de su familia era dañada, y sobre el tipo de persona que esa realidad producía, que no es el tipo de persona que el mundo más amplio comprende completamente, porque ese mundo no tiene el acceso necesario para entender el contexto en que ciertas decisiones ocurren. Después de ese evento, Chalino tuvo que irse. No podía quedarse en la Angostura. Las consecuencias de lo que había hecho eran de las que hacen imposible la permanencia. Comenzó el proceso de migración, que eventualmente lo llevaría hasta los Estados Unidos. Un proceso que tuvo sus propias paradas y sus propias historias, que fueron acumulando en él capas de experiencia, que más tarde aparecerían en los corridos que escribió y que cantó. Que no eran abstracciones ni ficciones, sino la materia prima de lo que había vivido, transformada en el lenguaje del género que amaba. Llegó a Mexicali primero. Luego cruzó la frontera hacia los Estados Unidos, de la manera en que cruzan la frontera las personas que no tienen los documentos que la hacen fácil. De la manera difícil, con todo lo que eso implica de riesgo y de incertidumbre, y de la conciencia de que lo que se está haciendo es lo que la necesidad y no la comodidad produce. Y llegó a California con nada más que lo que podía cargar, y con una determinación que venía de no tener alternativas, que fueran más fáciles que determinarse a construir algo desde cero en un lugar desconocido. Los años en California, antes de que la música tomara la forma que tomó, fueron los años que el mundo raramente cuenta cuando habla de Chalino Sánchez, porque la narrativa prefiere ir directamente desde el origen al destino, sin los capítulos intermedios, que son los más difíciles y los menos glamorosos. Fueron años de trabajos que no eran la música, de la vida de los inmigrantes indocumentados en California, que tiene sus propias reglas y sus propias dificultades y sus propios momentos de una dureza que no es metafórica, sino completamente concreta. Trabajó en lo que había. Hizo lo que había que hacer para sobrevivir en las condiciones que existían. Y en algún momento de ese proceso, en algún momento que no tiene una fecha exacta disponible, pero que estaba gestando algo que eventualmente saldría de una manera que el mundo no esperaba, empezó a escribir corridos. No para grabarlos, no para una carrera, para nada que tuviera en ese momento
una forma comercial reconocible. Los escribía porque necesitaba escribirlos, porque la manera en que procesaba lo que había vivido y lo que seguía viviendo era poniéndolo en el formato del corrido. ¿Qué es el formato que su cultura le había enseñado que existe para decir las cosas que de otra manera no tienen dónde ser dichas? El corrido como periodismo. El corrido como historia. El corrido como la manera de que los hechos de la vida real de las personas que no tienen acceso a los otros medios de comunicación existan en algún registro permanente. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. El primer momento que, cuando se entiende, reorganiza la manera de ver todo lo demás que ocurrió. Porque los corridos de Chalino Sánchez no eran los corridos convencionales del género, en el sentido de que seguían las fórmulas establecidas de manera que el resultado fuera reconocible como lo que se esperaba que fuera. Eran algo diferente, algo que tomaba la tradición del corrido y la usaba de una manera que tenía todo lo que la tradición pedía, pero que añadía algo que venía específicamente de él, de su voz, de su historia, o de la manera en que había aprendido a ver el mundo desde los años en la Angostura, de todo lo que había pasado desde los 15 años, cuando tomó la decisión que tomó y que lo puso en el camino que lo trajo hasta aquí. La voz de Chalino Sánchez no es del tipo que los maestros de canto consideran técnicamente perfecta. Es nasal. Tiene una aspereza que en otros géneros podría ser considerada una limitación. Tiene una manera de moverse entre las notas que no sigue completamente las reglas de la técnica vocal convencional. Y sin embargo, cuando se escucha a Chalino Sánchez cantar, cuando se escucha de verdad con la atención que merece, hay algo que ocurre que ningún análisis técnico puede predecir, que llega de una manera que las voces técnicamente perfectas no siempre llegan, que tiene en ella algo que es de la vida real y no del estudio de música, que comunica autenticidad de una manera que el oído humano reconoce, aunque no siempre sepa exactamente por qué. Eso es lo que tenía Chalino Sánchez, no la perfección técnica, la autenticidad total, la sensación de que lo que cantaba lo había vivido, que las historias de sus corridos no eran ficciones que alguien le había pedido que contara, sino las historias de mundos que él conocía de primera mano, porque había sido parte de ellos. Y esa autenticidad, que es de las cosas más difíciles de fabricar, y que cuando existe de manera genuina es completamente inimitable, fue lo que hizo que su música tuviera el impacto que tuvo en el público que la escuchó. Los primeros corridos que empezó a grabar de manera más formal fueron grabados en condiciones que no eran las de los estudios de grabación profesionales. En Los Ángeles existía una industria de casetes en español que servía a la comunidad inmigrante latinoamericana, de maneras que las grandes discográficas no servían, porque las grandes discográficas no tenían interés en ese mercado o no entendían ese mercado. Era una industria pequeña y descentralizada y a veces informal en sus operaciones, pero que tenía un alcance real dentro de la comunidad, porque respondía a algo que la comunidad necesitaba y que no encontraba en ningún otro lugar. Chalino encontró ese espacio y lo usó. Sus primeras grabaciones llegaron al público que podía recibirlas de la manera en que podían recibirlas en ese momento, no de manera masiva, no de la manera en que el éxito se mide cuando se habla de artistas que tienen acceso a las grandes plataformas y a los medios de distribución más amplios, sino de la manera más íntima y más directa de las cosas que circulan de mano en una comunidad,
porque responden a algo que esa comunidad reconoce como propio. Ese reconocimiento fue inmediato. Las personas que escucharon los primeros corridos de Chalino los recibieron de maneras que dicen que lo que había en ellos era de algo que esa comunidad necesitaba. Que el mundo de los inmigrantes sinaloenses y mexicanos en California, que llevaba consigo sus propias historias y sus propias referencias culturales y sus propias maneras de entender lo que era digno de ser cantado, encontró en Chalino algo que era completamente suyo, o que no era una versión suavizada o editada, o adaptada para un mercado que no los entendía completamente, sino algo que era de ellos de la manera más directa posible, porque venía de uno de ellos. La carrera formal de Chalino Sánchez, si puede llamarse carrera a algo que tenía tan poca de la estructura convencional que esa palabra implica, comenzó a tomar una forma más visible a finales de los años 80 y principios de los 90. Los casetes circulaban, los corridos se conocían, las actuaciones empezaban a ser más frecuentes y en espacios más visibles, aunque todavía dentro del circuito específico de la comunidad inmigrante de California. Y en ese circuito, Chalino Sánchez era ya algo que las personas que lo conocían sabían que era diferente de lo ordinario, aunque todavía no hubiera llegado al nivel de visibilidad que llegaría después. Era de esos artistas que el público que lo conoce sabe que tiene algo antes de que el mundo más amplio lo sepa, que generan una lealtad particular en las personas que los descubren en esa etapa temprana, porque sienten que han encontrado algo que todavía no ha sido diluido por el proceso de llegar a más personas. Había en sus actuaciones algo que iba más allá de la música en el sentido técnico. Había una presencia que era completamente suya y que venía de todo lo que había vivido. Un hombre que había crecido en la sierra sinaloense y que había cruzado la frontera de maneras difíciles y que había trabajado en California en condiciones que no eran fáciles y que había escrito corridos no para una carrera, sino porque necesitaba escribirlos. Ese hombre, cuando subía a un escenario, tenía algo que no puede aprenderse en ninguna escuela: la autoridad de quien ha vivido lo que canta. Sus corridos personalizados fueron una de las cosas que más claramente definieron su manera de existir en ese mundo. Los corridos que escribía específicamente para personas que se los pedían y que pagaban por tener su historia contada en el formato del corrido. Esa práctica, que tiene sus raíces en la tradición del corrido como forma de documentar la historia real de personas reales, fue en manos de Chalino algo que lo conectaba directamente con el público de una manera que pocos artistas logran, que hacía que lo que hacía no fuera solo entretenimiento, sino un servicio, una manera de que las historias de personas que de otra manera no tendrían ningún registro permanente existieran en algún lugar. Y ese servicio, y esa disposición a poner la voz y el talento al servicio de las historias de personas que no eran famosas pero que tenían sus propias historias que merecían ser contadas, dice algo sobre Chalino Sánchez que es difícil de separar completamente de la comprensión de quién era. No solo el artista, sino el hombre, el que entendía que las historias de las personas ordinarias eran tan dignas de ser cantadas como las historias de los grandes, y que tenía la capacidad de convertir esas historias en canciones que las personas que las encargaban reconocían como sus propias. El año 1992 fue el año en que todo cambió. El año en que Chalino Sánchez pasó de ser una figura conocida dentro del circuito específico
de la comunidad inmigrante sinaloense y mexicana en California a ser algo más amplio, a ser algo que el mundo del regional mexicano en ambos lados de la frontera reconoció de una manera que cambió lo que era posible para el género y para los artistas que existían dentro de él. El concierto del Paramount en Huntington Park en febrero de ese año es el evento que más claramente marca ese cambio, no porque fuera la primera vez que Chalino actuaba en un espacio de ese tipo, sino porque lo que ocurrió en ese concierto es uno de los eventos más extraordinarios y más reveladores de la historia del entretenimiento latinoamericano en los Estados Unidos, y que cuando se examina, dice cosas que van mucho más allá de lo que un concierto ordinario puede decir. Un hombre entre el público sacó un arma y disparó hacia el escenario. Chalino fue herido. Un disparo que lo alcanzó de una manera que podría haber sido mucho peor de lo que fue. Y la respuesta de Chalino fue la respuesta de alguien que había crecido en el mundo en que había crecido, y que por tanto tenía una relación con ese tipo de situaciones, que era diferente de la relación que tendría alguien que no había vivido en ese mundo. Sacó su propio arma y respondió. Ese momento, esos segundos en que Chalino Sánchez fue herido y respondió en el escenario de la manera en que respondió, se convirtieron en una de las historias más contadas del regional mexicano. No porque la violencia sea algo que deba celebrarse, sino porque lo que ese momento decía sobre quién era Chalino Sánchez y sobre la naturaleza del mundo que él habitaba y del que cantaba era más claro y más directo que cualquier entrevista o cualquier declaración que hubiera podido hacer. Decía que no había distancia entre el hombre y el artista, que lo que cantaba y lo que era eran la misma cosa, que la autenticidad que el público sentía en su música no era construida ni calculada, sino completamente real. El impacto de ese evento en la carrera de Chalino fue paradójico en la manera en que son paradójicos ciertos eventos que deberían reducir algo y que en cambio lo amplifican. El tiroteo en el Paramount no redujo su popularidad, la multiplicó, porque confirmó lo que el público ya sentía sobre él, que era genuino de una manera que iba más allá de lo que los artistas ordinarios pueden ser genuinos, que su mundo y el mundo de sus corridos eran el mismo mundo, y que ese mundo, aunque el mundo exterior lo mirara con distancia o con incomprensión, o a veces con juicio, era completamente real para las personas que lo habitaban. Y aquí viene el segundo momento en esta historia, que hace que todo lo que viene después sea imposible de entender sin haber entendido esto. Porque el año 1992 fue el año del tiroteo en el Paramount y el año de algo más. Fue el año en que el nombre de Chalino Sánchez llegó a los oídos que importaban en el mundo del regional mexicano, de maneras que iban más allá del circuito en que había existido hasta ese momento. Y fue también el año en que ciertos aspectos del mundo en que Chalino existía se volvieron más complicados de maneras que no siempre eran visibles para el público que lo seguía, pero que eran completamente reales para las personas que conocían ese mundo desde adentro. Se dice, y esto hay que decirlo con la claridad de que es lo que se dice, y no lo que se puede afirmar con certeza documental, a que el éxito de Chalino Sánchez en ese período no era completamente separable de ciertas realidades del mundo en que su música existía, que los corridos que cantaba, que las historias que contaba, que las actuaciones en los espacios donde actuaba, todo eso existía en un contexto que no era el contexto del entretenimiento convencional, sino algo más complicado y más específico de la realidad del noroeste de México,
y de las comunidades migrantes que estaban conectadas con esa realidad. No se puede afirmar que Chalino tenía relaciones específicas de cierto tipo con personas específicas de cierto tipo. Eso sería una afirmación que va más allá de lo que la evidencia disponible permite de manera completa. Pero sí se puede señalar que el mundo en que existía y la música que hacía y el público que lo seguía y los espacios donde actuaba estaban todos conectados de maneras que hacían difícil la existencia completamente separada de ciertas realidades que eran parte del paisaje de ese mundo. Ese contexto es importante, no como juicio sobre Chalino Sánchez, sino como la descripción de la realidad en que existía y que eventualmente, de maneras que nadie puede predecir con certeza, pero que las personas que conocían ese mundo podrían haber anticipado, de cierta manera, contribuyó a la forma que tomaron los eventos de mayo de 1992. Porque mayo de 1992 fue el mes en que ocurrió. El mes de Culiacán. El mes del papel. El mes que terminó con la historia de Chalino Sánchez en el mundo de los vivos, aunque su historia en la música y en la memoria del género no terminara esa noche, ni ha terminado todavía. El 22 de mayo de 1992. Chalino Sánchez actuó en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. Había regresado a México, al estado donde nació, al territorio que había tenido que dejar décadas antes, después del evento que definió su vida. Y estaba actuando en ese espacio, en una noche que debería haber sido una noche más, en la carrera de alguien que estaba en el momento de mayor visibilidad que había tenido. Durante la actuación, alguien del público le pasó un papel que fue llevado hasta él, mientras cantaba de maneras que decían que quien lo enviaba quería que llegara a él en ese momento y no en otro, que el timing era parte del mensaje tanto como el contenido. Chalino tomó el papel, lo leyó, y las personas que estaban lo suficientemente cerca como para verle la cara en ese momento, las que tenían el ángulo correcto y la atención suficiente para notar lo que ocurría, dicen que algo cambió en él. No de manera dramática, ni de manera que el público general que estaba en el salón pudiera percibir completamente, sino de una manera más sutil, más interna, como si algo que el papel decía hubiera llegado a un lugar en él que el espectáculo que estaba poniendo no podía alcanzar. Terminó el concierto, o terminó su parte del concierto, y lo que ocurrió después esa noche, después de que el papel llegó, y después de que Chalino lo leyó, es uno de los territorios más oscuros y más inexplicados de toda su historia. Chalino Sánchez fue encontrado muerto el 23 de mayo de 1992 en las afueras de Culiacán. Su cuerpo tenía señales de violencia, tenía heridas de bala que decían que lo que había ocurrido no había ocurrido de manera espontánea, sino de manera planificada, que quien lo mató o quienes lo mataron habían tenido tiempo de planear lo que iban a hacer y habían esperado la oportunidad para hacerlo. Tenía 27 años. Las investigaciones que siguieron, si pueden llamarse investigaciones, a los procesos que en ese contexto y en ese momento histórico tenían las características que tenían los procesos de ese tipo en Culiacán, en esa época, no llegaron a una conclusión que explicara completamente lo que había ocurrido. No hubo condenas, no hubo una narrativa oficial que estableciera de manera clara y verificable por qué Chalino Sánchez fue asesinado esa noche y quién tomó esa decisión y por qué. Y el papel que le fue entregado en el escenario durante la actuación y que tenía algo extraño
y que cambió algo en él cuando lo leyó. Ese papel nunca fue completamente explicado de manera pública. Lo que decía ese papel. ¿Por qué llegó en ese momento? ¿Quién lo envió? ¿Qué relación tenía su llegada con lo que ocurrió después esa misma noche? Esas preguntas no tienen respuesta completamente satisfactoria disponible. No la tienen en el registro público. No la tienen en las investigaciones que se hicieron. Y no la tienen en los rumores que circulan, aunque los rumores existan con una consistencia que dice que hay personas que saben más de lo que dicen. Lo que sí hay, lo que permanece con la solidez de lo que no puede ser cuestionado, son las teorías. Las versiones de lo que ocurrió, que el mundo que conoce ese mundo desde adentro tiene disponibles y que comparte en los espacios donde se comparten estas cosas, aunque no siempre sean los espacios donde las cosas pueden ser grabadas o documentadas. Una de esas versiones dice que el papel era una advertencia, que el mensaje que contenía era de los que se envían cuando alguien quiere que la persona que los recibe sepa lo que está a punto de ocurrirle, que era la manera de comunicar algo que en ese mundo se comunica de esa manera, y no de maneras más directas, porque las maneras más directas tienen sus propias complicaciones que la indirecta evita. Si esa versión es correcta, si el papel era efectivamente una advertencia de lo que estaba por venir, entonces la pregunta siguiente es si Chalino entendió lo que el papel le decía. Y la respuesta que las personas que lo conocían de cerca tienden a dar, siempre con la precaución de quien sabe que está en territorio delicado, es que sí, que Chalino entendió, que lo que cambió en su cara cuando leyó el papel era el reconocimiento de lo que el papel decía, y que a pesar de ese reconocimiento, o quizás precisamente porque ese reconocimiento era de cierto tipo, no hizo lo que alguien en otra situación habría hecho. No se fue. No buscó protección. No tomó las medidas que podrían haber cambiado lo que ocurrió después. ¿Por qué? Esa es la pregunta que no tiene respuesta completamente satisfactoria. ¿Por qué alguien que entendió una advertencia no respondió a ella de la manera que habría salvado su vida? Las versiones que existen son distintas y ninguna es completamente verificable. Hay quienes dicen que Chalino era del tipo de hombre que no huye, que su historia personal, que empezó con el evento de los 15 años y que acumuló capas de experiencias similares a lo largo de los años, lo había convertido en alguien que enfrentaba lo que venía con una especie de fatalismo, que no era rendición, sino una manera específica de entender la vida que el mundo en que había existido le había enseñado. Que había personas que no se esconden aunque sepan que lo que viene es difícil, porque el no esconderse es parte de lo que son. Hay quienes dicen que la situación era de las que no tenían salida, independientemente de lo que hiciera. Que el tipo de problema que había generado en el tipo de mundo en que había existido era de los que no se resuelven huyendo porque la huida no cambia lo fundamental de la situación. Que dondequiera que fuera, lo que lo esperaba de la misma manera. Y hay quienes dicen, siempre con la precaución de quien sabe que está en el territorio más especulativo de todos, que hay versiones de lo que ocurrió esa noche que van más allá de lo que las teorías más simples capturan, que involucran personas y decisiones y eventos que no han llegado completamente al espacio público y que quizás no lleguen nunca completamente, porque hay personas que tienen interés en que no lleguen y que tienen la capacidad de que no lleguen de cierta manera. La muerte de Chalino Sánchez generó una respuesta
que decía algo sobre lo que había construido, no solo en términos de la tristeza del público que lo amaba, aunque esa tristeza era completamente real y completamente visible, sino en términos de lo que ocurrió con su música después de que él ya no estaba para seguir haciéndola. Porque la muerte de Chalino Sánchez no fue el final de Chalino Sánchez en la música. Fue, paradójicamente, el inicio de una segunda etapa de su presencia en el género, que en ciertos aspectos fue más masiva que la primera. Los casetes que habían circulado de mano en la comunidad inmigrante empezaron a llegar a más personas. La historia de quién era y de cómo había vivido y de cómo había muerto amplificó el significado de las canciones que había dejado de maneras que la vida habría sido capaz de amplificar de manera diferente, pero no de la misma. Hay algo en la música de Chalino Sánchez que el tiempo no ha borrado, aunque hayan pasado décadas, que sigue sonando como algo que viene de un lugar real, que sigue siendo reconocida por el público que lo descubre por primera vez ahora, décadas después de que fue grabada, con la misma autenticidad con que fue reconocida por el público que la escuchó cuando era nueva. Porque lo que tenía no dependía del momento histórico en que existía, sino de algo más fundamental que persiste independientemente del tiempo. Ese algo es la manera en que sus corridos hablaban del mundo que describían, con una honestidad que no pedía permiso, que no hacía concesiones a la versión del mundo que el mundo exterior prefería ver, que decía lo que había que decir sobre cómo vivían y cómo morían y qué valoraban las personas cuyas historias contaba, y que hacía todo eso con la belleza específica del corrido cuando es hecho por alguien que lo entiende de adentro. Hubo algo más que también contribuyó a la permanencia de Chalino Sánchez en la música y en la memoria del género. Algo que tiene que ver con lo que su muerte y su manera de existir en el mundo produjeron en la generación de artistas que vino después de él. Chalino Sánchez fue en cierto sentido el modelo, el artista que demostró que había un mercado, que había un público, para un tipo de corrido y para una manera de existir como artista dentro del género, que antes de él no había tenido su expresión más completa de la misma manera. Su éxito y su historia y su muerte se convirtieron en una referencia que otros artistas miraron y de la que aprendieron cosas, no siempre las cosas más útiles, en sobre lo que era posible dentro del género. Los artistas que vinieron después de Chalino, la generación que creció con su música y que construyó sus propias carreras en el mundo del regional mexicano y del corrido que él había contribuido a definir, lo llevan consigo de maneras que son observables, aunque no siempre explícitas, que están en la manera de habitar ciertos temas, en la disposición a hablar de ciertas cosas sin el filtro que los artistas más convencionales del género aplicaban, en la convicción de que la autenticidad, aunque tenga un costo, vale lo que cuesta. Hay algo que se dice sobre la noche en Culiacán y sobre el papel que le fue entregado que merece atención especial, porque es de las partes de esta historia que más preguntas genera. Se dice que el papel no era una advertencia en el sentido convencional de la palabra, que era algo más específico, que decía algo sobre eventos que estaban a punto de ocurrir, de una manera que sólo podía saber quién los había planificado, que era, en ese sentido, no una advertencia, sino una declaración. El tipo de mensaje que en ese mundo se envía, no porque quien lo envía quiera que la persona pueda evitar lo que viene, sino porque hay en ese mundo ciertos rituales sobre cómo se hacen ciertas cosas, y ese ritual incluye
que quien va a sufrir las consecuencias de cierta decisión las conozca de cierta manera antes de que lleguen. Si eso es lo que el papel contenía, entonces lo que ocurrió después no fue el resultado de que Chalino ignorara una advertencia, fue el resultado de una decisión que ya había sido tomada por personas que tenían el poder de tomarla en ese mundo específico y que la comunicaron de la manera en que ese mundo comunica esas cosas. Esa versión, que es de las que no pueden ser afirmadas sin reservas, porque no hay documentación que la sostenga completamente, tiene sin embargo una coherencia con lo que se sabe sobre cómo funcionan ciertas cosas en el mundo que estamos describiendo, que hace difícil descartarla completamente. Y tiene una coherencia con la manera en que Chalino respondió, o no respondió, a lo que el papel contenía. Porque si lo que estaba en el papel era no una advertencia, sino una declaración, entonces no había respuesta práctica posible que cambiara lo fundamental de lo que estaba ocurriendo. El legado de Chalino Sánchez es de los más complicados del regional mexicano, precisamente porque tiene tantas dimensiones que no siempre son fáciles de sostener juntas. Está el legado musical, los corridos que escribió, la manera de cantar que era completamente suya. La influencia sobre el género, que se siente todavía en la música que se hace hoy, aunque no siempre se nombre de manera explícita. Ese legado es real e importante y merece ser reconocido con la seriedad que merece. Y está el otro legado, el que tiene que ver con lo que su historia, incluyendo su muerte y las circunstancias de su muerte, hizo a la imagen del género. Lo que contribuyó a establecer o a solidificar sobre qué clase de mundo era el mundo del corrido, sobre las conexiones que existían entre ese arte y ciertas realidades, y sobre lo que significaba ser auténtico en ese género de la manera en que Chalino era auténtico. Ese segundo legado es más complicado de evaluar, porque tiene en él aspectos que son problemáticos en términos de lo que promovió o de lo que hizo posible, aunque no lo hubiera promovido deliberadamente. Porque la historia de Chalino Sánchez, incluyendo todos sus capítulos y todas sus decisiones y todas las circunstancias que rodearon su vida y su muerte, se convirtió en una narrativa que el mundo del corrido asimiló de maneras que no siempre fueron las más sanas o las más útiles. Pero separar a Chalino Sánchez de su contexto para juzgarlo con los criterios que aplican a quienes existieron en contextos completamente diferentes es un ejercicio que no sirve a nadie, que no ilumina lo que fue, ni lo que hizo, ni lo que representa. En lo que sí sirve es entender ese contexto, entender las condiciones en que creció y las decisiones que tomó y las razones que tuvo para tomarlas y la manera en que todo eso se convirtió en la música que dejó. Esa música que fue de personas que no habrían existido de la misma manera sin las circunstancias específicas que las produjeron. Es una de las expresiones más auténticas y más poderosas que ha producido la tradición del corrido en los tiempos modernos, que dice cosas sobre el mundo en que existió con una honestidad que pocas cosas pueden decir de la misma manera, y que por eso ha sobrevivido al tiempo de la manera en que sobreviven las cosas que son verdaderas, aunque esa verdad sea complicada de sostener sin incomodidad. Hay algo que la historia de Chalino Sánchez dice sobre la naturaleza del arte y de la vida cuando son la misma cosa, que cuando alguien lleva dentro lo que él llevaba y lo convierte en música de la manera en que él lo convirtió, el resultado es de una clase que no tiene equivalente en los artistas que mantienen una distancia entre lo que son y lo que hacen.
que tiene una capacidad para llegar que los artistas con mayor distancia no tienen de la misma manera, y que esa capacidad de llegar, que fue el don más extraordinario de Chalino Sánchez, fue también inseparable de las realidades que lo hicieron posible. El papel que le fue entregado en el escenario tenía algo extraño, y nunca se supo toda la verdad. Esas dos frases juntas dicen todo sobre la naturaleza de la historia de Chalino Sánchez. Que hay en ella un misterio que persiste, que hay preguntas que no tienen respuesta completamente satisfactoria disponible, que el mundo que intentó entender lo que ocurrió encontró que los límites de lo que puede conocerse desde afuera son los límites reales de lo que puede saberse sobre ciertas historias que ocurren en ciertos mundos. Y Chalino Sánchez, que era de ese mundo, de maneras que no pueden separarse de quien fue y de lo que hizo, encontró su final en ese mundo, de la manera en que ese mundo a veces termina las historias de las personas que lo habitan. Sin resolución ordenada, sin respuestas completas, con el misterio que queda cuando la verdad no pudo ser completamente dicha. Su música sigue, sus corridos suenan, la voz nasal y áspera y completamente genuina sigue llegando a los oídos de las personas que la escuchan por primera vez hoy y que reconocen en ella la misma cosa que reconocieron las personas que la escucharon cuando era nueva. Algo que viene de un lugar real, que no tiene la distancia de la actuación, que habla de mundos que existieron y que siguen existiendo con una honestidad que no pide permiso y que no hace concesiones. Rosalino Sánchez Félix. Chalino Sánchez. El hombre que llegó desde la Angostura con 15 años y una historia que ya tenía la densidad de la ficción, aunque fuera completamente real, que encontró en los corridos la manera de que esa historia y todas las historias que se le fueron añadiendo tuvieran un lugar en el mundo. Aunque construyó algo que el regional mexicano no ha terminado de procesar completamente, aunque hayan pasado décadas desde esa noche en Culiacán. La verdad sobre el papel que le fue entregado en el escenario esa noche no se sabe completamente. Y quizás no se sabrá nunca de manera que todas las preguntas que tiene tengan respuesta definitiva. Porque hay verdades que pertenecen a los mundos que las produjeron y que no llegan completamente a los espacios donde el mundo exterior las busca. Pero lo que sí se sabe, lo que nadie puede quitarle aunque el tiempo pase y aunque el mundo cambie, es la música, los corridos, la voz, la manera de habitar las canciones que era completamente de él y de nadie más. Y el lugar que ese hombre de la Angostura, que llegó a los Estados Unidos sin nada y que construyó algo con lo que tenía, tiene en la historia del regional mexicano. Un lugar que no puede ser quitado, que no puede ser borrado, que está ahí con la permanencia de las cosas que son verdaderas, aunque la verdad completa sobre la noche que lo terminó todo siga siendo una de las preguntas que el tiempo no ha respondido todavía. Chalino Sánchez, el rey del corrido, de los que nadie cantaba hasta que él los cantó. Y eso, con todo lo que costó y con todo lo que dejó sin resolver, es también todo.